Buenas noches a todos, comunidad ontológica, profesores, alumnos, docentes, invitados todos. El día de hoy vamos a iniciar un ciclo de conferencias denominado Rol de Salud Oral en la pandemia de la COVID-19, para lo cual tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Nelly Liliana Sánchez Vázquez, a quien dar un saludo a nuestro decano, el doctor Rommel Watanabe Velázquez, a quien invito a dar unas palabras. Doctor Watanabe. Muy buenas noches a todos los presentes, a los docentes, a los trabajadores, también a los estudiantes y a todos aquellos que se han conectado en esta fecha tan especial donde estamos iniciando este ciclo de conferencias titulado Rol de la Salud Bucal en el marco de la pandemia del COVID-19. Un tema tan importante, todos sabemos que por el COVID-19 estamos pues en este confinamiento, estamos con estado de emergencia sanitaria y por eso es que tenemos que estar preparados para poder regresar a la presencialidad y retomar nuestra vida normal, especialmente la vida académica en la formación profesional de nuestros estudiantes. Por ello, hoy día es muy grato darle la más cordial bienvenida a la doctora Nelly Sánchez Vázquez, egresada de nuestra casa de estudios, que la conocemos tanto, la queremos tanto, y por eso es que estamos muy contentos que ella esta noche nos acompañe como especialista, como una persona preparada en esta área para que nos pueda brindar 4 conferencias que en este ciclo de, ya le hemos dicho, el rol de la salud bucal en la pandemia del COVID-19. Así es que solamente decirle a Nelly, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente a tu casa. Te escuchamos. Muy buenas noches. Micrófono. Abrimos el micrófono. Bueno, yo muy emocionada. La verdad es que primero desearles buenas noches. Es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes y agradezco inmensamente la asistencia. Como saben, yo soy egresada de la promoción Pierre Fauchard de 1998 y es para mí un orgullo regresar a mi alma mater San Marcos. Hoy quiero agradecer principalmente al doctor Juan José Paz, director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, y al doctor Rommel Watanabe, decano de la facultad, por la invitación a la facultad, a mi facultad, a nuestra facultad. Entonces, principalmente decirles que efectivamente nos ha tocado un momento difícil, no estábamos preparados para ello. La pandemia nos agarró en un momento a todos en el cual no nos imaginábamos qué era lo que nos iba a esperar. Sé en este momento que todos estamos sabios de saber qué es lo que pasa alrededor del mundo. Uno de nuestros referentes, la Organización Mundial de la Salud, nos ha tenido día a día con cambios, idas y vueltas, con todo lo que corresponde a manejo de la bioseguridad en odontología y en general en todas las áreas médicas. Como saben, en este momento nosotros estamos haciendo todo lo que significa, hemos trabajado desde el primer día de la pandemia en todo lo que significa bioseguridad y ha sido rehacernos día a día sobre la marcha y tratar de que por lo menos el grueso de nuestra población y de todo lo que es la fuerza sanitaria de primera línea esté cumpliendo las medidas de bioseguridad. Y no ser ajenos, como nosotros como parte del equipo multidisciplinario en esta lucha contra esta enfermedad que nos agarró sin más ni más un momento difícil, ¿no? Un momento difícil económicamente, un momento difícil a nivel mundial principalmente. Entonces yo creo que vamos a dar inicio a nuestra charla. El día de hoy voy a hablar principalmente del rol del odontólogo. Vamos a partir esta ponencia en 4 aspectos. El primer aspecto, que es el COVID, que es lo que quiero que lo tengamos súper claro para poder transmitirlo, no solamente como colegas, al resto de los colegas, sino también a los pacientes, que son finalmente el sentido de nuestra profesión.
a nuestra familia, que nos necesita y que está pendiente de que somos una de las profesiones más expuestas ante esta enfermedad, conocer cuáles son los riesgos, que definitivamente tenemos que saberlos para medir riesgo con respecto a las protecciones, ¿no? Y además de eso, nuestro rol fundamental. Como ustedes saben, mi especialidad es periodoncia e implantología, pero vamos a ver en una parte cómo la periodoncia y cómo las enfermedades periodontales como tales están siendo un agravante muy, muy fuerte con respecto a la enfermedad del COVID-19. Así que compartimos pantalla. Ajá. Ya. Muy bien. Mucho silencio. Bueno, como les dije, dentro del grupo del manejo multidisciplinario de lo que es salud, tenemos la salud oral, ¿no? La salud oral que se ha vuelto en estos últimos, 20 años, uno de los actores principales del resto de las enfermedades. Ya tenemos nosotros muchísima información respecto a lo que es las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades periodontales, las enfermedades como la diabetes y su relación bidireccional, algunos estudios ya randomizados a nivel de revistas como el Cochrane, que nos hace una revisión sistemática a nivel mundial, en la cual podemos nosotros ya decir que si el área médica no incluye al área odontológica para los tratamientos como las enfermedades al corazón, estamos yendo mal, ¿no? Ya los protocolos a nivel internacional incluyen inclusive la participación activa de todo lo que son el área de odontología, ¿no? Igualito está pasando con el COVID. El COVID definitivamente es una enfermedad que, como bien sabemos, deriva de un virus, que es el coronavirus, y que definitivamente ha venido a entrar a nuestras vidas por una parte que nosotros manejamos muy bien, que es la boca. Y sabemos desde hace mucho tiempo que muchas de las enfermedades que tenemos en este momento son enfermedades principalmente que se inician a partir de patologías iniciales en boca. Entonces, como decíamos antes, vamos a hablar un poquito del virus, cómo es el virus del COVID-19, la importancia de la salud oral, cómo prevenir, ¿no? ¿Existe evidencia o no existe evidencia del SARS-CoV-2 con respecto a la salud oral? ¿Y la severidad de la periodontitis influye o no influye con el COVID? Como sabemos, el coronavirus o los coronavirus son un grupo de virus que causan enfermedades y que la primera vez que aparecieron fueron en el 2001 en China. Aparecieron como una neumonía que se supuso que venía del murciélago. Luego observamos un síndrome respiratorio agudo también en Medio Oriente derivado de los camélidos, ¿no? Y este virus ha ido produciendo ciertas mutaciones, ¿no? Cabe destacar que la cepa original que apareció en la China era una nueva cepa, no era ni la del 2001 ni la del 2006 que apareció en Medio Oriente, sino una nueva cepa. Y este es el coronavirus, así como nosotros lo vemos, ¿no? Con sus espículas, que son proteínas, y vamos a ver por qué son tan importantes estas proteínas que se llaman S1, S2, que son principalmente las encargadas de ingresar a la célula y de replicarse, ¿no? Como sabemos, son virus que son zoonofíticos, que van a derivar de algunos estudios, nos dicen que del murciélago, otros del pangolín, que es este animalito tan lindo, que finalmente nos ha traído consigo un virus que ha pasado de los animales al ser humano. ¿Y cómo va a ser el virus? El virus va a ser principalmente redondo y la forma de
las espículas S1 es lo que le dan la forma de la corona, ¿no? Su diámetro de 80 a 120 nanómetros, que esto es importante para cuando tratemos el tema de máscaras, ¿no? Es un virus principalmente de una cadena de ARN, no va a tener mucha información, o sea, los virus se van a dividir en cuatro tipos. Virus de doble haz de ARN, virus de un haz de ARN y virus de doble haz de ADN y de un solo haz de ADN. Este es uno de un solo haz de ADN que tiene su nucleocápside, que es una cubierta lipídica, ¿no? Una envuelta o una cubierta lipídica, y sobre ella van a estar estos proteínas que son las S1 y S2. ¿Y cuál es la importancia de estas proteínas? Estas proteínas tienen una cierta afinidad por unos receptores que nosotros tenemos, que son los receptores AC2. Los receptores AC2 y la proteína S1 del coronavirus es como la llave y el candado. Lo que va a pasar es que las zonas donde más receptores haya, es las zonas donde más fácilmente va a ingresar el virus, va a replicarse y luego va a producir todos los daños que después vamos a ir explicando poco a poco. Eso es importante que sepamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la célula? El virus viaja al receptor AC2, ¿no? Produce una unión de receptores, luego hace una endocitosis, ingresa, se replica, luego de ello comienza a producir la liberación de los viriones, que son los hijos de este virus, y normalmente en la cepa inicial que nosotros tuvimos en mayo del año pasado, era una cepa que una replicación mucho más lenta, ¿no? Ahora hemos observado que la cepa británica tenía una replicación, ingresaba un virus y salía aproximadamente 4. Tenemos otras cepas un poco más importantes que nos están dando una replicación mucho más rápida, ¿no? Esa replicación puede llegar de 1 a 7 o hasta más. Ahora vamos a ver también el índice de replicación, que eso es importante. Y también es importante ver lo que es la respuesta inmune saludable. ¿Cuál es el problema de este virus? El 80% de las personas van a hacer una respuesta inmune saludable. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser asintomáticos o una sintomatología casi parecida a la de una gripe y no van a hacer mayor estrago. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? Las células se van a infectar con el COVID, ¿no? Van a salir nuestros macrófagos, también van a aparecer los anticuerpos neutralizantes, algunos van a neutralizar el virus, otros los macrófagos van a producir la destrucción del virus, va a darnos alguna sintomatología, ¿no? Siempre ayudadas de las CD4 y CD8, va a haber una aparición de interleuquinas o de todo lo que tenga que ver con marcadores inflamatorios, pero finalmente va a llegar a su apoptosis y va a pasar. Eso es lo que pasa en el 80% de los pacientes. ¿Y qué pasa en el otro 20%? En los pacientes con comorbilidad, en los pacientes que tienen alguna edad más avanzada, ¿no? Mayores de 70, se hablaba mucho. Ahora ya vemos casos más pequeños, ¿no? Va a haber una excesiva infiltración de los monocitos. ¿Y los monocitos por qué son importantes? Hay 3 tipos de monocitos. El monocito simple, el monocito intermedio y el monocito que es considerado como un monocito no clásico. ¿Y cuál es la diferencia? El tiempo de vida, ¿no? Mientras que un monocito clásico, 2-3 días, podemos ver que va a vivir o va a durar. Un monocito no clásico lo vamos a ver más o menos que va a tener unos 7 días. Pero ¿por qué hablamos de esto, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esta parte importante, de este monocito? Va a pasar lo mismo que hablábamos inicialmente en la respuesta inmune saludable. Van a aparecer los macrófagos, las células T, los monocitos, se van a infectar de los virus, va a producirse una cantidad de interleuquinas y todo eso. Pero este monocito no clásico se ha estudiado que queda infectado de estas
proteínas S1, S2, y a pesar de que la célula del coronavirus ya no esté, el organismo lo desconoce como que si fuera una célula propia y sigue produciendo las interleuquinas, interpretando que estas es una célula de coronavirus. Entonces ahí es donde sigue y se produce una retroalimentación en la cual va a haber una excesiva infiltración de monocitos, por eso se le llama tormenta de citoquinas. Va a haber una aparición de la interleuquina 6, interleuquina 10, que si nosotros recordamos son interleuquinas que se presentan muchas veces en los procesos periodontales por la aparición bacteriana. Y lo voy a mencionar acá porque más adelante vamos a hablar principalmente qué es lo que pasa en los pacientes que tienen una inflamación crónica, como los pacientes periodontales, ¿no? Estas células del alveolo pulmonar van a tener un edema, una inflamación, una falla multiorgánica y un daño endotelial, produciendo la trombosis, la lisis y la destrucción celular. Por eso, por esa característica que tiene el coronavirus, infiltra principalmente al leucocito no clásico. Esta es la proteína S1 que rodea al coronavirus y va a tener dos partes, ¿no? La parte superior, que es la donde se enlaza con el receptor AC2, y la parte inferior, que es la que va principalmente a la parte de la nucleocápsida. Y hablábamos antes de la tasa de mutación, ¿no? La tasa de mutación de este virus habla de que puede hacer muchas copias, pero su mutación aproximada de los virus es de más o menos 100.000 virus al día. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos habla de cómo podemos nosotros interpretar la replicación en relación con los lugares que tengamos nosotros los receptores AC2 y el SARS-CoV-2. Y hablando en este momento de los receptores AC2, ¿dónde es que se encuentran más los receptores AC2? Eso es importante que lo sepamos. Principalmente se encuentran en el colon, en la vesícula biliar, en el riñón, en los ovarios, pero principalmente se encuentra muy importante en la lengua. ¿Y por qué es importante la lengua? Porque recordemos que el coronavirus principalmente va a ingresar como gotículas aspiradas que se llaman fomites, y que estas gotículas van a ingresar o por nariz, o por las conjuntivas, o por la boca. Por eso la importancia del buen uso de la mascarilla, el buen uso de los protectores oculares. Y estos receptores, que son los receptores de angiotensina convertidora 2, ¿no? Se van a encontrar en la mucosa epitelial oral, pero ¿en qué momento, en qué parte más importante la vamos a encontrar? Es en la lengua. Entonces, de allí viene la importancia que nosotros fomentemos en nuestros pacientes la salud oral continuamente, y vamos a ver con qué vamos a hacerlo y con qué hay estudios que hemos visto resultados buenos. Entonces, como decíamos, el coronavirus es una enfermedad sistémica de transmisión fundamentalmente respiratoria, ¿no? Sin embargo, sabemos que también ingresa por las vías de la conjuntiva, ¿no? Donde también tenemos AC2. A través de gotas y salpicaduras procedentes del tracto aerodigestivo de una persona infectada, por ejemplo, cuando habla, estornuda o tose. En el momento que tratemos todo lo que es manejo de aerosoles, vamos a ver cuánto de partículas producimos cuando hablamos, cuando estornudamos y cuando tosemos. Obviamente, el estornudar y toser produce una mayor distribución de las partículas, pero cuando hablemos con los pacientes en consulta, se recomienda que se hable en un tono bajo para que la producción de esas mismas gotículas no sean tan grandes, ¿no? Infrecuente por el contacto con superficies. Cada día se está hablándome que las superficies no son tan importantes, pero todavía todo esto es nuevo, así que estamos un poco teniéndolo un poco de precaución, que debemos de seguir haciendo lo que es
desinfección de superficies y no tener miedo. Al virus no hay que tenerle miedo, hay que tenerle mucho respeto, nada más, ¿no? Aumentando en este momento la evidencia sobre aerosoles en suspensión con partículas de vía directa. Entonces, este es el fomite, ¿no? La partícula que definitivamente puede llevar 1, 2 coronavirus cargados y que va a atravesar muchas veces las máscaras mal adaptadas o que no estén bien utilizadas, ¿no? Muchas veces hemos tenido que corregirnos entre nosotros como personal de salud porque las ligas están mal colocadas o porque definitivamente no eran los filtros adecuados para el coronavirus. Vamos a hablar un poquito de las variantes, porque ahora todos estamos un poco asustados con el tema de las variantes. En este momento, la Organización Mundial de la Salud habla de 2 tipos de variantes: las variantes de interés y las variantes de preocupación. Como ustedes saben, en Wuhan se inició la primera cepa, que fue la cepa que dio a la vuelta al mundo, y conforme un individuo se contamina con este coronavirus, va a producir, como estábamos diciendo, 100.000 replicaciones al día de ese virus perfectas, pero va a producir otras tantas imperfectas. Esas tantas imperfectas definitivamente van a tener de repente fallas y, bueno, no van a ser ni infectantes, ni virulentas, ni nada, ¿no? Entonces, aparecen como cepas a raíz de que comienzan a multiplicarse en distintos grupos humanos, ¿no? Por eso se habla que es la cepa estadounidense, la brasilera, en fin, ¿no? La hindú, capa, hay una que se llama capa, y bueno, y le han dado estas suerte de nomenclatura, Epsilon, Z. Y también está la peruana, que es la lambda, que es la que en este momento nosotros tenemos en mayor cantidad. Las variantes de preocupación son la alfa, que vino del Reino Unido, que antes se llamaba B117, la beta, que es la sudafricana, que como ustedes saben hubo una vacunación en Sudáfrica, sin embargo apareció esta cepa, que fue una mutación del mismo pueblo sudafricano, y se vio que se necesitaba de repente hasta un refuerzo para poder, porque hubieron muchas personas que se complicaron. La cepa brasilera, que ya sabemos cómo está Brasil en este momento, y la famosa cepa delta que todos estamos hablando, que es la hindú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Los datos últimos respecto a la cepa delta y la cepa lambda, a raíz de lo que nosotros hemos estado viviendo, que han sido momentos complicados, pero políticos me refiero, ¿no? Pero que han hecho que la gente se congregue, que se den situaciones en las cuales no ha habido distanciamiento, no ha habido buena colocación de mascarillas, no ha habido higiene de manos, ha habido mucho contacto, ha habido lugares cerrados con mucha gente. Entonces, eso ha hecho que la cepa peruana se haya replicado. ¿Y qué es lo bueno, entre comillas, que dicen los infectólogos en este momento, ¿no? Que al replicarse la cepa peruana, están contaminándose la gente con una cepa que, si bien es cierto, da sintomatología, no es una cepa mortal. O por lo menos todavía no es tan mortal ni es tan virulenta como nosotros podríamos esperar. Y la delta, que ha entrado con pocos casos, no está teniendo la cabida, no está teniendo la posibilidad, porque o se infectan de la cepa peruana o de la cepa delta, ¿no? Entonces, eso es una cosa, un dato que tenemos que tenerlo un poco claro para poder manejarnos un poco más. Bueno, esa fotografía a mí siempre me encanta porque siempre que la veo me hace acordar que a pesar de que nosotros no vemos el coronavirus, está. Y a pesar de que nosotros creamos que con la mascarilla estamos bastante cubiertos, no siempre es así, porque siempre van a estar las gotículas. Cuanto más pequeñas estén, van a estar flotando en el aire.
cuanto más grandes sean, van a caer a 1 metro y medio, como es lo que nosotros esperamos y hacemos, ¿no? Por eso es la importancia de la mascarilla, ¿no? La importancia de la mascarilla no solamente para que no nos contaminemos, sino para que no contaminemos a otra persona y este virus siga mutando. ¿Y qué podemos decir de odontología, no? Trabajamos definitivamente a una distancia menor de 1.5 metros. Paciente normalmente no va a tener mascarilla, a menos que lo estemos interrogando y esté pues a una distancia mayor, podemos decirle que se ponga la mascarilla y nos explicará. Pero nuestro trabajo netamente es clínico y definitivamente tenemos que estar con todas las protecciones del caso, ¿no? Entonces tiene normalmente una duración mayor a 15 minutos y en su mayoría se realizan procedimientos generadores de aerosoles. O sea, peor situación no puede haber, ¿no? Entonces, es decir, la protección debe ser proporcional al riesgo, sí. Si nosotros vamos solamente a conversar con el paciente, si nosotros lo ponemos a 1,5 metros o 2 metros con su mascarilla, podemos conversar con el paciente con una mascarilla en el 95, ¿no? Y nuestros protectores oculares. Si vamos a hacer procedimientos como en las fotos, que estamos haciendo procedimientos quirúrgicos, generadores de aerosoles, definitivamente pues tenemos que tomar la precaución no solamente del operador, sino también del asistente. Este es un estudio del año 1971 que habla acerca sobre el control de aerosol y cuánto puede llegar y cuántas partículas pueden llegar. Y lo que quiero destacar acá es que ya hace muchos años nosotros sabíamos que la jeringa triple, los discos pulidos, el mismo hablar del paciente o estornudar, o la pieza de mano nos generaba una suerte de aerosol contaminado de más o menos 2 metros de diámetro. Entonces, eso no es de ahora ni de ayer, ¿no? Estamos hablando que eran estudios en los cuales ya nosotros teníamos un concepto de que el área odontológica era un área de alta contaminación. Y el Journal Escocés de Salud nos habla en si no me equivoco, de mayo del 2021, en el cual dice, el riesgo alto va a ser principalmente el uso de ultrasonidos o piezoeléctricos, turbinas, generadoras de más de 60.000 revoluciones, o sea, piezas de alta velocidad, piezas de cirugía ultrasónica o pulidores de aire. Cuando nosotros tengamos este riesgo alto, definitivamente tenemos que usar una protección extrema. ¿Cuáles pueden ser los riesgos medios? De repente, acá ellos refieren la jeringa triple porque en realidad no usan mucho por muchos segundos, cada vez se ha ido usando menos la jeringa triple, o el micromotor de baja, o la profilaxis, ¿no? Asimismo como las piezas quirúrgicas, ¿no? Piezas de mano quirúrgica. Y debajo, obviamente, una extracción convencional, un descartaje manual, una sedación, una impresión. Entonces, de acuerdo a esto, ellos han determinado qué tipo de equipamiento, tipos de protección nosotros debemos usar, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en salud pública, que es lo que nosotros, o es lo que yo hago más, nosotros consideramos a todos los pacientes como pacientes COVID. Consideramos que todo paciente COVID que ingresa a nuestro consultorio debe ser tratado y debe de seguir todos los protocolos de bioseguridad de alta complejidad para que nosotros no tengamos después ninguna sorpresa. Y dentro de los equipos de protección individual que nos habla la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que en un momento, no sé si recuerdan ustedes, pero en un momento de la pandemia, me parece que fue por mayo, hubo toda una escasez de equipos de protección personal. Estos equipos de protección, ante esa escasez, la Organización Mundial de la Salud pidió que usáramos racionalmente los equipos de protección personal. Siempre poniendo hincapié en que el uso de protección respiratoria y ocular era algo que no podíamos dejar de lado, sobre todo si estábamos haciendo procedimientos con generadores de aerosoles en un paciente,
por decir. Paciente que esté con una cánula de alto flujo, o paciente que esté en áreas COVID, definitivamente pues no había otra opción que usar o las mascarillas N95 o las mascarillas FFP2, que principalmente las diferencias son por la zona por el tipo de certificación que tiene. Las N95 son de certificación norteamericana, las FFP2 son de certificación europea y las KN95 son de certificación asiática. Entonces ellos dijeron, bueno, ante una escasez es necesario proteger el uniforme de trabajo. Inclusive estuve en una exposición de Europa y hablaban que ellos inicialmente tuvieron que usar bolsas porque hubieron tanta escasez que no tenían mandilones quirúrgicos, mandilones descartables, ¿no? Usaban simple y llanamente los mandiles que usaban las personas que trabajaban en los mercados, ¿no? Porque no había en ese momento, ¿no? Y nos habló que en el contexto actual debemos considerar que cualquier paciente puede estar infectado y ser contagioso. Eso es un concepto que yo sí creo que debe de quedar y va a quedar para siempre. La odontología va a cambiar a partir de este momento del COVID, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando apareció el VIH, nosotros cambiamos totalmente nuestro concepto y manejábamos muy bien el tema de bioseguridad, porque definitivamente cualquier paciente podría ser un paciente de VIH. Es lo mismo lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Lo único que nos va a dar es más tiempos prolongados de atención entre paciente y paciente por los mismos procesos de bioseguridad para cada uno de ellos. Entonces nos decía que dentro de las consideraciones generales, OMS decía que debía ir encima de la ropa de trabajo, no digamos, de preferencia descartable, ¿no? Retirarse siempre los objetos personales, recogido el pelo bien, inclusive en China se recomendó el corte de cabello para las mujeres, ¿no? La higiene de manos importantísima antes y después de ponerse las EPP, ¿no? Siempre nosotros hablábamos de la higiene de manos, pero nos dimos cuenta pues que ahora fue lo que nos ha salvado de muchas, como se dice, ¿no? Cubrir heridas, lesiones de mano, de cuello, para que pueda estar totalmente protegido y comprobar que todos los equipos ajusten adecuadamente. Esa es una de las recomendaciones que lo vamos a ver en el momento que trabajemos el tema de EPPs. Siempre se recomienda que las EPPs sean colocadas no una persona sola, sino que sea en pareja, porque nos hemos dado cuenta, y en todo este año en el cual hemos manejado el Comité de Bioseguridad, que siempre debe haber un checklist para ver cómo estuvo la chaqueta, cómo está el primer guante, el segundo guante, cómo están las gafas, está bien colocada la mascarilla, se ajustó a la nariz, todo eso es sumamente importante. Entonces la colocación de las EPPs siempre debe ser en equipo, ¿no? Estas son algunas de las EPPs que manejamos nosotros en odontología. Quiero siempre mencionar así someramente, porque vamos a hablar más detalladamente, el uso de las máscaras quirúrgicas, que son principalmente para mantener el aerosol social, ¿no? O sea, el aire de nuestro, tenerlo bajo de carga viral. No es para atender a pacientes COVID ni a atender a pacientes, sino es para nosotros utilizarlo. Pueden ser de la misma manera descartables o pueden ser también, pueden ser las KN95 con las orejitas que van hacia las orejas, así igual que esta, o pueden ser las quirúrgicas, ¿no? Igualmente los lentes y las caretas faciales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de biofilm. No sé si Juan José me puede ir diciendo cómo vamos. Estamos bien, no hay problema. Continúa nomás, todo correcto. Está excelente. Okay, perfecto. Entonces, como ustedes saben, nosotros los periodoncistas nos encanta el tema del biofilm, ¿no? Biofilm, donde vamos a ver muchas bacterias, principalmente se van a formar
sobre la superficie del diente, cada una con sus características, ¿no? Y vamos a ver que este concepto ha ido evolucionando, ¿no? Y ahora pues decimos que son agrupaciones bacterianas en matrices que se adhieren a las superficies. Eso constituye un factor clave, sobre todo para lo que es el manejo de las enfermedades periodontales, ¿no? Y vemos una fotografía en la cual vemos las bacterias más conocidas, ¿no? Y su hábitat, formando esta comunidad microbiana que se va a ir día a día haciendo cada vez más compleja, ¿no? Estos microorganismos están regulados por una serie de factores conocidos como determinantes ecológicos internos y externos. Entonces, vamos a ver un estadio primero en el cual se forma la biopelícula, luego se va a ver una segunda fase en la cual se va a observar la adhesión de cierto tipo de bacterias a esta biopelícula, una fase 3 donde se produce la replicación o multiplicación bacteriana, y una cuarta fase en la cual vamos a ver la aparición de nuevas condiciones y se produce la coagregación y nuevas especies mucho más agresivas, ¿no? Eso es un remember, más que nada. Este es un clásico donde vemos la pirámide de Sokransky y nos habla de las bacterias un poco más agresivas y de todo lo que tiene que ver con la comunidad bacteriana que se aloja en boca. Y acá vamos a encontrar a un individuo que se llama Fusobacterium nucleatum. Vamos a tratar de acordarnos de este individuo porque lo vamos a ver al final. Pero principalmente quiero decirles que son muchísimas las bacterias algunas más agresivas, otras menos agresivas, otras más específicas, pero el Fusobacterium nucleatum va a tener un papel preponderante en lo que es el COVID. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y comienzan a salir las publicaciones bueno, esto es de abril del 2021, pero comienzan a salir desde mayo del 2020 respecto a la importancia de la boca, ¿no? Estudios que demuestran que la saliva puede propagar el nuevo coronavirus, obviamente. Estamos hablando de que se propaga por gotículas. Los pacientes con periodontitis tienen casi 9 veces más posibilidades de fallecer si sufren COVID, ¿no? Inclusive hacen referencia en Journal of Clinical Periodontology en un trabajo de estudio multinacional con participación española, y en realidad comienza la gente a darle vuelta a la importancia de la boca, ¿no? Entonces, en este momento vemos que tenemos que tomar de la rienda de nuestra parte, ¿no? ¿Dónde es que se encuentran los ácidos? Principalmente en el piso de boca, en la lengua, en el paladar. Entonces, si nosotros hacemos un cepillado y no limpiamos la lengua, que ese es un gran porcentaje de los pacientes aquí en el Perú, estamos simple y llanamente teniendo ahí nuestro COVID constantemente. Una de las cosas que siempre le recomendamos a los pacientes es, si es que ha tenido COVID, tiene que descartar su cepillo. Si es que tiene COVID y el resto de su familia no, tiene que guardar su cepillo en otro lugar, ¿no? Hacer una desinfección de su cepillo con enjuagatorios de cloruro de acetilpiridino, que son amonios cuaternarios, ¿no? Acuérdense que el COVID tiene cuatro sustancias que lo neutralizan, porque así como es tan complejo, también es muy lábil. Entonces, el hipoclorito es el que más hemos usado, inclusive para los zapatos y para otras cosas más. El amonio cuaternario, tenemos el alcohol, que todo el día nos estamos echando el alcohol, y en boca tenemos también la iodopovidona. El tema con estos cuatro aspectos es que definitivamente el hipoclorito es un poco difícil utilizarlo en instrumentos para higiene personal, ¿no? Entonces siempre estamos usándolo en superficies o algunas otras cosas que podamos utilizarlo que no tenga que ver con tejidos o mucosa. En el caso del alcohol, sabemos que los enjuagues hace mucho tiempo que ya no tienen alcohol y que definitivamente tuvieron una explicación por qué se retiraron el alcohol, ¿no? Entonces nos queda la iodopovidona, el peróxido de hidrógeno y el cetilpiridino, ¿no? Entonces,
siempre nosotros recomendando que por la sustantividad y la formulación debemos usar el cetilpiridino. Sabemos que hay un estudio en el cual nos demuestra que la iodopovidoma es muy fuerte, inclusive para las personas que son alérgicas al yodo, y el peróxido de hidrógeno todavía no hay un estudio que diga qué tanto ni cuánto se debe usar de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, de cetilpiridino sí hay mucha información con lo que es la influenza, con lo que es el coronavirus del 2001 y con lo que es el coronavirus actual del COVID-19. Entonces, el uso de cloruro de cetilpiridino como medida de prevención frente al SARS-CoV-2, sí, porque la boca es una puerta de entrada para enfermedades infecciosas bucales. Entonces, ¿debemos de comenzar a recomendar a nuestros pacientes? Sí. Sobre todo recordar que durante los 10 primeros días la infección del COVID se localiza en vías respiratorias superiores, ¿no? O sea, en boca y nariz. ¿Y cómo va a disminuir esa carga viral? El COVID, como estábamos diciendo, tiene una membrana lipídica, ¿no? Esa membrana lipídica del virus, con el amonio cuaternario del cetilpiridino, se rompe y es como que si tuviéramos un jabón en boca. Lo que hace es rompe su membrana y lo inactiva. ¿Inactiva la mayor cantidad? No, pero sí disminuye la carga viral. Entonces podemos nosotros como odontólogos colaborar con nuestros pacientes enseñándoles cómo lo deben de hacer, sí. Cómo mostrando todo esto que es importante. El agua oxigenada es algo que nosotros utilizamos mucho en la práctica pública, ¿no? Lo usamos como inicialmente se nos recomendaba en la universidad, 1 a 5, y realmente disminuye, pero no tiene mucho, o sea, los estudios nos han demostrado que su sustantividad es muy corta, más o menos habla de 30 minutos. Para lo que nosotros hacemos, que es examinar o atender urgencias y emergencias, va bastante bien. Y hay estudios preclínicos, como este del Dentair Research, en el cual nos dice que reducen la capacidad de infección, claro, porque lo que va a hacer va a romper la cámara bilipídica y va a disminuir el cloruro de cetilpiridino, la cantidad de ácidos que tenemos, los inactivos, ¿no? Disculpa, no se está viendo la pantalla. Uy, a ver, gracias. Vamos momento. ¿Se detuvo sola? Vamos a volverlo a compartir. Eso es lo único que pasa a veces por la conectividad. ¿Me avisan si están viendo, por favor? Todavía no. A ver, recién está empezando, está iniciando. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Correcto. La parte más importante, por favor, chicos, no podemos perdernos esta parte. Entonces comienzan a salir los estudios y sale en junio del 2020 este estudio de David Herrera, Jorge Serrano y Mariano Sanz, que es un grupo español, en el cual se han metido de lleno en lo que es la parte periodontal y han dicho, ¿es importante, es relevante la cavidad bucal o no es relevante la cavidad bucal? Y ellos comenzaron a ver y a describir la cantidad de AC2 que teníamos en boca y comienzan a decir que existe evidencia respecto a lo que es el uso de antisépticos, principalmente los que tienen cloruro de cetilpiridino, en la disminución de la severidad de lo que es el COVID, sobre todo de la transmisión, ¿no? Y nos dice, ¿dónde es que hay mayor expresión de los AC2 o receptores AC2 en las células epiteliales de la cavidad oral, ¿no? Y más bien, discúlpeme que le he puesto el artículo original, pero ellos concluyen que las zonas donde más AC2, que es donde se une el coronavirus, acuérdense, la llave y la cerradura, es la cavidad oral, el piso de boca, la base de la lengua y otros sitios como el paladar y otras zonas más. Esto nos dice Zhao Yu en un estudio del International Journal of Oral Science. Entonces concluyen ellos que definitivamente la remoción de alimentos de boca en lo que es la lengua, en lo que es piso de boca y en lo que es base de la lengua va a ser importantísimo en que estos AC2 no lleguen a unirse con el COVID.
Y esta es uno de los estudios que más me ha llamado la atención en este tiempo. Es un estudio del grupo de Mariano Sanz, pero lo han hecho en colaboración con el sistema de salud de Qatar. Qatar, como ustedes saben, es parte de los Emiratos. ¿Y por qué van el grupo español y canadiense, porque no solamente se unen otros investigadores a Qatar? Qatar tiene una población su sistema de salud, tanto público como el privado, están totalmente unidos por una sola historia clínica. Entonces ellos decidieron estudiar todos los pacientes infectados de COVID. De todos esos pacientes infectados de COVID, ¿cuántos pacientes eran portadores de enfermedad periodontal? Retiraron todos los pacientes que estaban enfermedad periodontal y COVID, y luego de eso, todos aquellos que tenían radiografías panorámicas y utilizaron la nueva nomenclatura de periodoncia, que es del año 2018, en la cual pudieron medir las radiografías, sobre todo en los sectores molares, también, o de lo contrario, si tenían aletas de mordida, y pudieron ver que si tenía más de 30% era considerado un paciente periodontal. ¿Qué fue lo que encontraron? Estudiaron 568 casos. En esos 568 casos, habían hombres, mujeres, fumadores, diabéticos, pacientes con comorbilidad, en fin, ¿no? O sea, fue una muestra bastante grande y pudieron llegar a ciertas conclusiones importantes. Como ustedes saben, hay ciertos parámetros de laboratorio que se usan mucho en el COVID, ¿no? Uno de ellos es el dímero D, la linfocitosis, el PCR, que son indicadores de cómo está yendo el avance del COVID en el paciente, ¿no? El dímero D es el con el cual medimos qué tanto de trombosis o coagulación va a tener el paciente, ¿no? La linfocitosis, si es que está haciendo una neumonía o una infección en algún órgano específico. El PCR, que mide principalmente la proteína C reactiva para ver lo que es inflamación. Y también midieron algo que no parece importante, pero que es muy importante, que es la vitamina D. Y hay otro estudio, y aquí voy a hacer un paréntesis, en el cual habla sobre la vitamina D en los países europeos, de Europa más ártica, no, más al norte, en la cual expresaban que poblaciones donde hay muchas personas que ingieren altos niveles de vitamina D, casi no ha habido casos de complicaciones de COVID. ¿Por qué? Porque su alimentación rica en huevo, en salmón, en pescados ricos en vitamina D, en pescados oscuros principalmente, hace que su sistema inmunológico esté mucho más despierto y activo ante esta enfermedad. Entonces, este es un estudio que hicieron el grupo de Mariano, y esta es una de las radiografías, cómo midieron, ¿no?, la pérdida ósea para determinar las periodontitis, y explicando que definitivamente todas nuestras bacterias aprovechan casualmente ingresar. ¿Y cuáles son las bacterias principales que exacerban la expresión del receptor AC2? El Fusobacterium nucleatum. Entonces, pacientes que tenían periodontitis y que hacían COVID, tenían una aspiración de este Fusobacterium nucleatum, que a nivel de los alveolos lo que hacía es inducir que las citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 8, sean mayor la cantidad que estuviera. Y esa tormenta que inicialmente hablábamos de citoquinas sea fatal para el paciente. Entonces, esta sobreexpresión de la AC2 lo vemos en este cuadro, en el cual vamos a ver
pacientes que no ingresaron a UCI y pacientes que ingresaron a UCI. Pacientes que no ingresaron a UCI, que tenían hemoglobina glicosilada menor de 7, se complicaban, o sea, normalmente la hemoglobina glicosilada debe ser menor de 7 para para los pacientes que se consideren que no tienen diabetes, ¿no? Entonces, esta hemoglobina glicosilada se vio que era más elevada en los pacientes que estaban ingresados a cuidados intensivos, ¿no? Los pacientes que tenían mejor vitamina D eran pacientes que no habían ingresado a cuidados intensivos. Pacientes que tenían altos el dímero D, ¿no? Eran pacientes que habían ingresado a cuidados intensivos. Y así por el estilo, todo lo que sea PCR, la proteína C reactiva altísima, pacientes que habían ingresado. ¿Y qué decía de la enfermedad periodontal? Que eso es lo que nos interesa a nosotros. Utilizaron la nomenclatura de los estadios 0,1 y 2,4, 2,4 siendo los más severos, en la cual decía que pacientes que tenían el estadio 0,1, había un 7% que habían fallecido, no, menos del 7%, sí, 7% que había fallecido con enfermedad gingival leve, pero con enfermedad gingival aguda, el 92%. Con enfermedad periodontal aguda, el 92%. Y de aquí es donde salen los resultados en el cual a mayor cantidad de enfermedad periodontal, probabilidades 9 o 10 veces mayores de ingresar a unidades de cuidados intensivos, de necesitar asistencia ventilatoria. Casi el 85% de los pacientes que tenían enfermedad periodontal ingresaron a ventilación asistida, y esos son los casos control, ¿no? Entonces, tenemos que controlar la enfermedad periodontal del paciente para que no se complique y enseñarle al paciente que debe de lavarse con un buen cepillado de enjuague de cetilpiridino, pastas de cetilpiridino. Tenemos en este momento, sí. ¿Que hay un factor genético que colabora con el COVID? Es cierto. Hay un factor que no se puede manejar, que todavía no está estudiado. Hemos visto familias completas que se han ido todos. Entonces, ¿hay algo más? Sí. Pero ¿cuál es nuestra función en este momento? Empoderarnos y decirle a nuestros pacientes que nosotros también somos parte de esta lucha. ¿Y qué es lo que dice Nakahashi? Dice que muchas veces nosotros como pacientes periodontales tenemos en boca ciertas bacterias, como estábamos hablando del Fusobacterium nucleatum, y lo que hace es ingresar vía aspiración a los alveolos. Esta aspiración lo que va a producir es mayor niveles de interleuquinas, y este mayor nivel de interleuquinas va a producir una mayor tormenta de citoquinas y la exacerbación de la neumonía. ¿Controlamos eso en boca? Yo creo que sí. Entonces somos una fuerza muy importante en esta lucha contra el COVID. Sobre todo para tratar de disminuir esa exacerbación de tormenta de citoquinas que se producen en nuestros pacientes y disminuir la expresión del receptor AC2 que existe en los pulmones, que existe en la lengua, que está presente en muchos órganos nobles que los pacientes luego del COVID, si es que salen librados, van a tener de todas maneras un COVID resistente. Bueno, este es mi hospital. Yo pertenezco al Hospital Ularico Roca de Villa El Salvador, su casa, todo lo que necesiten mis hermanos sanmarquinos. Aquí estamos. Estamos haciendo un poco de Perú y estoy totalmente complacida de haber compartido estos minutos con ustedes y estoy lista para las preguntas. Así que lo dejo, Juan. ¿Algo? ¿Se fueron todos? Muchas gracias, doctora Nelly. Aquí tenemos algunas preguntas. Doctora Stupinaro, ¿algunas preguntas en el chat? Sí, buenas noches con todos. Tenemos una pregunta de la doctora Corinti, perdón, del alumno Corinti Leopoldo.
Dice, comenta, doctora, excelente ponencia. Mi pregunta sería, si hay algún país que ha tomado estos estudios como base para políticas públicas de control periodontal, ya que puedo ver que hay evidencia suficiente para justificar dichas medidas. Sí, sí tenemos países. Uno, como estábamos hablando hace un minuto, uno de los grupos más fuertes y los que estamos un poquito en periodoncia, sabemos que Mariano Sanz es uno de los digamos, principales investigadores en periodoncia, y ellos son igual que nosotros, o sea, son odontólogos de práctica pública. Ellos sí están tomando una posibilidad de introducir, sobre todo, toda esta evidencia, como se introdujo en un momento para los temas de cardiovascular y como se tomó en un momento para los temas de diabetes, ¿no? Inicialmente, lo que pasa es que muchas veces en práctica pública como la nuestra, tenemos hospitales donde les cuesta mucho al médico poder aceptar que nosotros somos especialistas de la boca y que definitivamente tenemos todas las fuerzas y todas las herramientas para poder ayudar también a nuestro paciente, ¿no? Entonces sí existen países, uno de ellos es Suiza, que tiene una política ya muy clara respecto a cardiovascular. España, que tiene sus protocolos, que ningún paciente puede ingresar a sala de operaciones si es que no ha pasado odontología y si está con una pieza dentaria con caries. Acá en el Perú también tenemos nosotros el Instituto Nacional del Corazón, en el cual también tenemos un San Martín, el doctor Linares, y él es el cuidadoso, muy cuidadoso con respecto a lo que es el ingreso de los pacientes, porque se ha visto que todo lo que son bacteremias, valvulopatías, fracasos de lo que son los stents, tienen que ver con la enfermedad periodontal de los pacientes. Si no controlamos, si no motivamos al paciente, o por último, ¿no? Lo llegamos a involucrar tanto en que puede fallar su trasplante del corazón, su stent, su bypass, por problemas orales, el paciente se involucra y realmente cambia su futuro. No sé si habrá otra pregunta. Participo. Sí, a ver, dice la doctora Lourdes Lara, ¿existe un protocolo de salud bucal en el tratamiento preventivo del COVID en nuestro país? Sí, claro. Está la norma 100, la dio MINSA, y está la norma 040 que la dio de salud, que son principales. Bueno, ahora, hay una cosa bien importante que tenemos que saber, ¿no? Definitivamente, el contexto que estamos viviendo en este momento, Organización Mundial de la Salud todavía está considerando que debemos de continuar odontología, todo lo que es urgencias de emergencia, que son 4 factores principalmente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con celulitis o procesos infecciosos avanzados, ¿no? Puede ser abscesos, drenaje de bolsas periodontales, cosas muy específicas, fracturas, sangrado y dolor intenso. Para todo el resto de procedimientos, solamente de ser necesarios para hacer un procedimiento clínico de salud general importante, por decirle, un trasplante de hígado, hay que tomar todas las medidas y dentro de esas medidas que nos da la norma 100 está el uso de las EPPs, está el uso de los flujos, no solamente el flujo del paciente, sino el flujo de aire, el manejo de los aerosoles, desinfección de las superficies, todo eso está en la norma 100. Siguiente. Bien, Mari Carmen dice, buenas noches, doctores. ¿Existe algún estudio en cuánto tiempo dura el cloruro de citilpiridino en boca? Sí existe un estudio que ustedes saben que los estudios más grandes y que se han hecho han sido en clorexidina, ¿no? Clorexidina ha sido siempre el caballito de batalla para lo que es la periodoncia, sobre todo para el control de todo lo que es la cantidad de bacterias, ¿no? Y siempre iba de la mano con el cloruro de cetilpiridino, ¿no? Una iba al 0,012 y la otra iba al 0,05. Entonces, estas dos
tenían una sustantividad, o sea, un tiempo de duración más o menos de 12 horas. Sin embargo, en el COVID se ha podido hacer estudios y se había manejado principalmente para la influenza, ver cuánto era su sustantividad. Pero ante esta situación tan repentina del COVID, se comenzó a sugerir que se usara por lo menos 3 veces al día después de cada cepillado, ¿no? Porque ahora, enjuague puro de cloruro de cetilpiridino, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, ¿no? Clorexidina con cloruro de cetilpiridino igual es cada 12, pero para específicamente lo que es el COVID se recomienda cada 8 horas. Gracias, doctora. No tenemos más preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Levantar la mano, puede hacerlo también. Me preocupa eso. Por favor. Más bien yo quería hacerle una consulta, ¿no? Para hay una mano levantada, he visto. Hay una mano levantada. Sí, mejor. A ver, la doctora Lourdes, por favor, tiene la palabra. ¿Puede abrir su micrófono, doctora? Doctora Lourdes, ¿puede abrir su micrófono y hacer su pregunta? Doctora Benavente, abra su micrófono. El micrófono. Mi consulta, a ver, le quería hacer yo también una consulta. Si bien es cierto, las directivas del MINSA para la atención odontológica nos dicen que lo ideal es usar una máscara tipo N95, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se trabaja con aerosol. Sin embargo, para los odontólogos de práctica privada, cuando uno quiere adquirirlas, no nos venden ese tipo de máscaras porque están muy escasos. Dicen que eso está destinado a sedes hospitalarias. ¿Es así? ¿O dónde podríamos? Porque realmente no hay a la venta, ¿no? Para lo que es el odontólogo de práctica privada. Bueno, vamos a adelantar un poquito ese tema, porque ese tema lo vemos la próxima semana, pero en realidad es una bonita pregunta, es una muy buena pregunta, y es algo que nos ha estado aquejando a todos a nivel general, ¿no? O sea, el desabastecimiento ha sido mundial, esto ha sido una especie de guerra fría, ¿no? En la cual las fábricas productoras de las máscaras N95 cerraron las fronteras, y nosotros que no tenemos fábrica de máscaras N95, pues nos quedamos con lo que teníamos en ese momento, ¿no? Y la mayor parte que se compró directamente a algunas transnacionales para poder tratar de llevarlo de la pandemia de la mejor manera, fue destinado efectivamente para la práctica pública. Pero el tema va más allá de eso, ¿no? O sea, las mascarillas N95 en este momento continúan siendo demandadas más por nosotros que somos, como estábamos explicando, los profesionales con mayor exposición a los aerosoles. Sin embargo, muchas veces no hemos encontrado y hemos tenido que adaptar equipos de protección industrial para poder manejarnos de una manera más segura, ¿no? Más que nada. Entonces, hay dos tipos de máscaras que están viniendo con un costo un poco elevado, que son máscaras de presión positiva, que los trae dos marcas, que lo que hacen es generar un aire tan intenso que uno puede respirar un aire libre y puede manejarse con un compresor que tiene un filtro N95 o un filtro P100. Esos filtros nos van a garantizar que nosotros estemos respirando aire limpio, ¿no? El tema son los costos, ¿no? Estamos hablando de, una TR300 debe estar en 3.000 soles, más o menos, pero no necesitas más que eso para la atención, ¿no? Entonces hay que evaluar posibilidades entre una y otra cosa, ¿no? Las N95 son definitivamente, llegaron un momento a costar 1.700 soles una caja de 20. Nosotros hemos pasado de un momento en el cual teníamos una capacidad de 80 pacientes, de 40 pacientes a 80 pacientes, y un día no tuvimos máscaras. Entonces tuvimos que buscar hasta en el mercado negro, y definitivamente es algo que no se ha regulado todavía, ¿no? Entonces, ¿qué usar? Definitivamente las máscaras de tipo industrial, que puede haber
Las máscaras full face o las de media cara son muy efectivas. Nosotros tenemos ya hace más o menos desde octubre, tenemos las media cara, y si bien es cierto hay que acostumbrarse, tenemos casos de alergias a la goma de la media cara, hay gente que le ha ido muy bien, y nuestros índices de contaminación de nuestros profesionales es muy bajo. O sea, como hospital COVID manejamos 500 personas en COVID. Y definitivamente en un momento de la pandemia al inicio teníamos una cantidad de más o menos 30 pacientes, 30 personal de salud que estaba contaminado por mes. Y hemos ido bajando, y bueno, gracias a Dios ha llegado la vacuna, aunque no es la más idónea, nos ha ayudado también. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Dice, de respecto al uso de la luz ultravioleta como desinfectante, ¿qué dice la evidencia? Ya, eso también vamos a verlo en lo que es manejo de desinfección del consultorio, pero bueno, vamos adelantando un poquito. Lo que es el manejo del ultravioleta, hay varias maneras de manejar los aerosoles, ¿no? Y desinfectar las superficies, ¿no? Está desde el uso del hipoclorito hasta el uso de ozono, de ultravioleta. Cada uno tiene su indicación, sus pros y sus contras. Definitivamente la ultravioleta es una luz, y como toda luz, sobre la superficie que caiga va a desinfectar. Hay mucha evidencia sobre eso, y definitivamente está recomendado para el uso en los consultorios. Es más, en los hospitales nosotros también lo utilizamos para las áreas de desinfección de superficies planas, ¿no? O sea, por eso se recomienda tanto que los consultorios no esté lleno de cosas, ¿no? Solamente la unidad dental. Es más, algunos están optando por trabajar de pie, o a veces tratar de tener la mínima cantidad de cosas. De repente un suctor y nada más. La época del adornito, del muñequito, de las láminas en la pared, eso ya pasó. Definitivamente nada debe estar afuera, debe estar la menor cantidad de cosas para que la luz ultravioleta pueda ingresar. Como ustedes saben, la luz ultravioleta es un tubo que tiene adentro una cantidad de mercurio y produce también ozono, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha evidencia de las lámparas ultravioleta, pero en este momento nosotros estamos manejando intrahospitalariamente el 99.9, que es un amonio cuaternario mucho más potente, de quinta generación, que nos da una efectividad mayor, ¿no? Pero eso dependerá de los presupuestos y también del área, de la cantidad de una máquina de amonio cuaternario. Estamos hablando de 5.000 soles, una industrial, ¿no? Me refiero, ¿no? Una pequeña he visto hasta de 500, creo, si no me equivoco. Entonces, eso todavía sigue en estudio. El ultravioleta se va a seguir usando, el ozono se va a seguir usando, y el amonio cuaternario se va a seguir usando. Cada uno tiene su evidencia que habla a favor, y obviamente hay que saber cuál es nuestra realidad para utilizar lo que nos corresponde, ¿no? La doctora Lourdes Lara nos dice si la doble mascarilla puede ser efectiva. Supongo que se refiere a la KN95, ¿no, doctora? De repente, doble KN95. ¿Tan igual que la N95? Ya. Bueno, hay cosas que sí, que sí son importantes, ¿no? Si estamos hablando del contexto en el cual vamos a salir a la calle, al supermercado, qué sé yo, tenemos que usar la doble mascarilla quirúrgica. Si estamos hablando frente al paciente, vamos a usar la N95, la KN95, y sobre ella vamos a usar otra KN95. ¿Está bien? ¿Esa es la pregunta? ¿O es que vamos a usar una KN95 y sobre esa vamos a usar una quirúrgica? Porque si fuera el primero, me parece que no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, en realidad la doble mascarilla nosotros la usábamos porque no queríamos que nuestra KN95, que nos había costado tantísimo conseguirla, inmediatamente se llenara. Como vieron en la imagen primera, las gotículas primeras se
de alguna manera se disminuía la cantidad de virus que se pegaba a la superficie de la mascarilla KN95 utilizando una quirúrgica sobre, no bajo, sobre. Porque debajo lo que hacemos es, lo importante de la N95 y de la KN95 y de la FFP2, que tienen que tener las ligas posterior a la nuca. Por eso es que eso lo vamos a ver la próxima semana, pero de todas maneras les voy adelantando. Posterior a la nuca para que tenga un ajuste, un cierre y un sellado. Y eso es lo importante de la mascarilla N95, KN95 o de la FFP2 o FFP3. Lo importante es que tengan un buen sellado. Si tienen un buen sellado, no pasa nada. Con una es más que suficiente. Si usted quiere que la mascarilla le dure un poquito más y que no se le da, bueno, puede usar una quirúrgica y descartarla en el paciente, ¿no? La pregunta de la doctora Marta Pineda dice, ¿el consumo de suplementos de vitamina D podría prevenir la infección del coronavirus? Sí, o sea, hay estudios de ello, hay estudios muy importantes, pero más que del consumo de suplementos, de la alimentación rica en vitamina D. Hay muchos estudios poblacionales en dietas específicas en las cuales uno, ahora, personalmente, nosotros como estrategia de salud, también hemos tenido nuestras charlas de salud, de nutrición, porque dentro de la estrategia de primera línea se manejaron 4 aspectos: bioseguridad, nutrición, porque teníamos que tener, acuérdense que al principio era toda una estrategia difícil de manejar, no habían equipos de protección, por tanto, lo que hacíamos era que el personal entrara 24 por 24. Entonces ese personal entraba y obviamente si tenía que tener una alimentación, porque si es que salía, a la hora que salía deshidratado, con hambre, prácticamente tenía una alimentación de deportista. Y una de las cosas que observamos fue eso, que de la charla de nutrición nos dijo que teníamos que tener una dieta rica en vitamina D, vitamina B12 y vitamina C. Y eso ha sido lo que realmente hemos seguido todo este tiempo. Que principalmente tienen que ver esos 3 aspectos con lo que es el sistema inmunológico, ¿no? La activación de las células inmunológicas para poder manejar. Los suplementos, como su nombre lo dice, son suplementos, pero si no tenemos la posibilidad de consumir alimentos ricos en vitamina D, como el huevo, la yema principalmente, ¿no? La yema, los pescados puros, qué sé yo, ¿podemos utilizar los suplementos? Sí, lo hacemos, nosotros lo hacemos. Bien, la pregunta de la doctora Lourdes Benavente. No todos los pacientes pueden comprar el CPC. En el enjuague o gárgaras con sal de cocina o bicarbonato, ¿son igual de efectivos? El asunto es que si nosotros lo medimos, es lo mismo que dijimos al principio, ¿no? ¿Es efectiva el agua oxigenada? Sí. ¿Es efectiva la sal? Sí. ¿Por qué? Porque definitivamente son sustancias que van a alterar la capa bilipídica, pero tienen una sustantividad muy corta, ¿no? O sea, no es que tú le puedas, y yo dudo que un paciente esté todo el día haciéndose enjuagatorios con bicarbonato tarde, mañana y noche, ¿no? O sea, tampoco no es tan saludable, ni hay estudios al respecto, ni yo lo recomendaría, ¿no? Sino, sí se habló mucho al principio respecto a la sal, al bicarbonato, porque cambiaba el pH, porque rompía la capa bilipídica, o sea, tenía mucho sentido, pero, o sea, al no ser formulado, definitivamente no podríamos recomendar algo que sea así, ¿no? Definitivamente vamos a recomendar lo que tiene evidencia científica, ¿no? Ahora, como yo les decía, para la atención odontológica, que ahora está recomendada que sea corta, que sea de urgencias y emergencias, ¿qué podemos usar? No tengo CPC, doctora, ¿puedo usar una formulación de agua oxigenada diluida en agua? Sí, sí se puede usar. Y sí hay evidencia de eso. Ahora, yo no recomiendo iodopovidoma porque hay mucha gente que es alérgica a la iodopovidoma, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, es bien desagradable, ¿no? O sea, los que han hecho enjuagues de iodopovidoma. Ahora, hay CPC formulado de marcas mucho más económicas, ¿no? O sea,
Acuérdense que no solamente hay una marca, ahora hay una marca que solamente es CPC el enjuague, pero hay otras marcas que también tienen CPC a 0,05, también se pueden recomendar, ¿no? Bien, Jan, a ver, acá hay una más, una preguntita, dice, ¿podría considerarse como protocolo de desinfección al amonio cuaternario usado en la desinfección del paciente que acude a la consulta? Rociarlo, ¿no? Sí, rociarlo, sí. No, es que estaba recordando ahorita que fui a un local y le rociaban alcohol al paciente, ¿no? Entonces, a la persona que entraba al restaurante, qué sé yo, por delante salía el humo y de repente se daba la vuelta y ya no salía, pero el chico seguía moviéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que el amonio cuaternario no hay un estudio que diga que sea específicamente para las personas, no hay. Entonces, ¿cómo nosotros cómo hacemos con los pacientes? Definitivamente el paciente que viene a consulta, primero no puede traer absolutamente nada. Hay muchos pacientes que les encanta traer mochila, maleta, laptop, o sea, se les indica telefónicamente, usted va a venir a la consulta si efectivamente trae su doble mascarilla, su visor, y si es consulta pública, su DNI, no traiga nada, ni carrito, ni cochecito, ni nada de esas cosas, porque en realidad inmediatamente que llegue el paciente se le desinfectan los zapatos, porque no tenemos la posibilidad de poder, como en consulta privada, ponerle de repente cobertores, ¿no? Y sobre eso se le coloca un mandilón que no es estéril, solamente aséptico, para poder cubrirlo. O sea, procede, como dice el protocolo, el lavado de manos, ¿no? Se le enseña el lavado de manos o se le pone la gráfica de lavado de manos, ingresa y luego de ello se hace el enjuague y se sienta en el sillón dental para la atención. No usamos amonio cuaternario. La verdad es que no tenemos información de que se tenga que usar con el paciente. Sin embargo, sí lo he visto que lo usan, ¿no? Lo he visto que lo usan en negocios, más que nada. No podría decirles, pero lo que sí, cuando tratemos lo que son flujos de pacientes, vamos a tratar un poco de darles una idea clara de ello, ¿no? Bien, no hay más preguntas. Entonces le doy el pase al doctor Juan José Paz. Bueno, no queda más que agradecer por la participación del día de hoy de la doctora Sánchez. A los participantes se les recuerda que la doctora ha sido presidente del Comité de Bioseguridad del Hospital Uldarico durante toda la pandemia 2020. Es un gran lujo que se dio la doctora y la capacitación que ha tenido para ello. Ella es capacitadora también de todo lo que es bioseguridad en salud. Entonces, la tenemos acá presente. El día de hoy va a compartir con nosotros 3 viernes más sobre todo lo que es capacitación en bioseguridad. En la siguiente semana, nuevamente, todos están invitados a las 8:30. El tema va a ser protección respiratoria y ocular. Algunas preguntas ya se adelantaron, ya de entradita, pero más específica va a ser la doctora para la próxima semana. Les agradecemos la presencia de todos el día de hoy. Muchas gracias, doctora Nelly. Ya sabe que esta es su casa. El próximo viernes la tendremos presente aquí también a las 8 de la noche. Y bueno, muchas gracias por todo el conocimiento del día de hoy y queda mucho más por aprender bastante sobre esto, lo que es bioseguridad, sobre todo para nuestra facultad, que todos los alumnos, trabajadores y docentes debemos tener presente. Muchas gracias. Doctor, disculpe, no sé si puede resolver todavía una pregunta más. Aquí que se animó el doctor. Dice, si bien el deporte mejora el funcionamiento del sistema inmune, ¿hay publicaciones científicas respecto a la práctica de algún deporte que mejore significativamente este sistema? La verdad es que es algo que ya está fuera del contexto de mi área, pero todo deporte mejora el sistema inmunológico. Uno específico no le podría decir, pero voy a averiguarlo, doctor Suárez, no se preocupe, voy a averiguarlo. No, yo quería decir 2 cosas. Primero, decirle que me he sentido muy a gusto, Juan. La verdad es que este ha sido el ingreso para este tema tan profundo que va a tener la próxima semana todo lo que es máscaras y por favor lo que sí me gustaría es que trajeran sus preguntas de lo que es
máscaras, todos los problemas que hayan tenido para poder resolverlos y también los protectores oculares. Ya sabemos para qué se usa, cómo funciona el COVID y eso es lo que ese era el objetivo del día de hoy, que nos empoderemos como odontólogos en esta lucha contra el COVID, que es lo más importante, ¿no? Nosotros somos parte del equipo multiprofesional que está luchando y nosotros hemos estado desde el primer día, así como me ha dicho Juan José el día de hoy, hemos estado desde el primer día en la lucha contra el COVID, hemos podido ver todas las falencias y cuán capacitados estábamos nosotros como odontólogos en el tema de bioseguridad y cuánto les ha costado mucho a muchos de nuestros colegas médicos poder entender el uso de las EPPs, el manejo de los flujos de trabajo, algo que para nosotros era bastante común ya en la práctica del día a día, ¿no? Entonces solamente lo que tenemos que es que afinar y empoderarnos para salir para adelante. Así que los espero el próximo viernes. Agradezco a todos mis profesores que he visto hoy día, que me siento muy emocionada de escucharlos y los espero el próximo viernes con todo el cariño del mundo. Muchas gracias, Nelita. Muchas gracias, doctora Nelly. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias. Hasta el próximo viernes con todos. Esperamos mayor asistencia. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Muchas gracias. Gracias, Nelita.